Estamos, buenas tardes, buenos días, saludando a Marwan Soto Antaki. Él es escritor y autor de este libro Pensar México. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marwan? Gusto saludarte. Igual, muchas gracias. Son dos palabras, Pensar México, pero que engloban una idea muy abstracta, muy compleja y que ha estado en nuestro inconsciente colectivo y en nuestro muy consciente también en los tiempos recientes. Sí, a ver, te cuento un poco. El proceso de Pensar México viene de un libro anterior. Yo soy mitad sirio, mitad mexicano. Primero publiqué Pensar Medio Oriente con la intención de tener un libro con el que pudiera dar las bases a un lector para tratar de entender qué es lo que sucedía en esa zona disfuncional del mundo a la que me pertenezco, que es Medio Oriente, en mi caso Siria, ¿no? País disfuncional desde hace 8 años, como todos sabemos. Pero al mismo tiempo me di cuenta mientras escribía Pensar Medio Oriente que mi otro territorio es bastante disfuncional, México. Y aunque diera la impresión que todo el tiempo por la opinión pública, por el debate cotidiano, tenemos cierta claridad en qué es lo que no nos gusta de México, también creo que muchas veces nos perdemos en los lugares comunes a la hora de tratar de discutirnos. Entonces tuve la necesidad de continuar el mismo ejercicio de Pensar Medio Oriente para este otro territorio disfuncional con la única intención de poder de vuelta encontrar los territorios comunes para poder discutir el país en el que vivimos. Este libro salió previo al proceso electoral, justo tratando de que la fecha permitiera abonar adentro del debate del proceso electoral. Después del proceso electoral, no quiere decir que el país sea otro país. México sigue siendo México. Los gobiernos cambian, los países se tardan mucho más en cambiar. Dentro del nuevo escenario de la política nacional, encuentro que hay una serie de temas que trataba en Pensar México que sentía ahora la necesidad de retomarlos dentro de esta nueva estructura post-periodo electoral. Sobre todo porque en medio de este libro y el momento en el que nos encontramos, publiqué Pensar Occidente por una sola razón. Tanto Siria como México pertenecen dentro de lo político a ese espacio más allá de un territorio que se desenvuelve dentro del modelo occidental. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del discurso sobre democracia, sobre república, sobre política, sobre estados, sobre responsabilidades. Al final, entonces, resulta que nuestra gran discusión cuando hablamos sobre México no es exclusivamente mexicana, sino que tiene que ver mucho con los síntomas que se están viendo en todos los países con modelo occidental, porque estarás de acuerdo que no hemos parado de escuchar, quizá en los últimos ya fuerte 3 años, todo el mundo está decepcionado de la política, todo el mundo está poniendo en duda algunos elementos de la democracia, todo el mundo habla sobre ejercicios democráticos que no terminan por ser democráticos. En todo el mundo ahora quieren hacer plebiscitos. Bueno, los ingleses supongo que ya no. Después de lo que sucedió en las últimas horas, supongo que los ingleses ya se dieron cuenta de los riesgos de plantear mal los plebiscitos. Pero en general, todo el mundo está en el debate sobre los elementos que más o menos creíamos afianzados que nos permitirían tener sociedades donde pudiéramos convivir de la mejor manera posible. Quizá en los puntos más básicos. Cómo hacernos el menor cantidad de daño. Cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de temas que si bien se representan en el todo del modelo político occidental, México después del proceso electoral se enfrenta con mucha fuerza a todas estas discusiones. Vamos a poner quizá uno de los temas que a mí más me llama la atención y que quizás sea en el que en este momento estoy tratando de llevar la lectura postelectoral del libro. Cuando ganan las mayorías, estamos de acuerdo en que el voto de las mayorías permite ganar, pero ¿qué hacemos con las minorías que quedan? ¿Qué hacemos cuando un Estado, que en realidad el Estado es ese lugar que permite a los diferentes convivir juntos? Para eso construimos un Estado. ¿Qué hacemos en un Estado como el mexicano cuando hay una avasalladora presencia de una inclinación? ¿Qué hacemos con la otra inclinación? ¿La anulamos o no? Porque si empezamos a hacer eso, ya no estamos hablando de democracia. ¿Qué hacemos cuando en el debate público y político la descalificación,
la retórica, la construcción del debate público termina por querer anular al otro. Allá no estamos hablando de estados, ahí empezamos a hablar de tribus. Y México, por otro lado, tiene una tradición de política tribal. México, durante más de 60 años, vivió dentro de la tradición de política tribal. ¿Qué tan distinta es esa tradición a la de ahora? Y un poco son los temas que trato de discutir en el abstracto de cómo se desarrolla a partir de este momento. Desde el último mes de 2018 en adelante, cómo se desarrolla el discurso político mexicano en lo abstracto y también en lo coyuntural. Y en lo coyuntural resulta que Mexicali es un gran espacio para poder tener esa discusión, porque existen ciertas cosas directamente en Mexicali que nos permiten tener este debate público para tratar de construir un poco la idea de la democracia, para quizá darnos cuenta que cuando hablamos de democracia no podemos hablar de ella solamente así, sin hablar de responsabilidad, de acción, de consecuencias y de la inclusión de todas las partes con un solo objetivo, que es el bien mayor de las sociedades. Y ahí creo que esta ciudad, como también le sucedió a la Ciudad de México con el aeropuerto, como sucederá también con el sur del país, con quizá el Tren Maya, hay ciertas construcciones del debate público que no están abonando a justo la convivencia entre los dispares. ¿Sientes que a México le llegó este momento muy pronto o de una manera muy tardía? México tiene una cosa muy complicada para eso. Más que un tarde o temprano, es un destiempo en general, pero a causa de sus propios desarrollos en medio del desarrollo global. Todo el mundo está viviendo este aparente decepción de las vías políticas y democráticas. A ver, Polonia tiene un resurgimiento del fascismo. Vemos las expresiones fascistas y de extrema derecha en Francia como nunca, incluso dentro de manifestaciones que podríamos ver como socialmente correctas, como por ejemplo el movimiento de los chalecos amarillos, que de repente se nos olvida el increíble soporte que están teniendo por algunos grupos de extrema derecha, que usan la causa buena para beneficios particulares. Ese fenómeno en general ocurre en todo el mundo. México, ¿cuál es su paralelismo con esto? México es un país que tardó, y lo sabemos, en entrar a la vía democrática. Quien diga que México entró al país a la vía democrática en el 2018, creo que no ha estado en el país en los últimos 18 años, ¿no? El proceso de las vías democráticas de este país es mucho más largo. Dentro de ese proceso más largo también hay una falla natural. Los procesos sociales se aprenden. Son largos, son lentos. Nadie puede hacer república rápido. Las repúblicas no se hacen rápido, se hacen con tiempo. Pero en el momento en el que el embate del entorno global se apodera también del discurso mexicano, sumado a la impresionante incapacidad de los gobiernos previos, tenemos una serie de ingredientes que abonan para que las precariedades globales se sumen a las precariedades nacionales y terminen por sí deteriorar el discurso público y la vida democrática en México. Sí creo que la vida política y la vida democrática en México está deteriorándose. Sí creo que la idea de llegamos hasta ahora a la democracia, lo único que hace a la hora de establecer un punto de meta como la democracia, no se da cuenta que la democracia no es una meta en ninguna parte del mundo. La democracia es un método de gobierno, la democracia es un camino. Y en el camino que construye la democracia y la pedagogía de la democracia, se tienen que incluir a todas las partes. Y eso no está ocurriendo en México. Siento que de repente a las diferentes tribus, como tú lo comentas, o intenciones bien, deseos bien intencionados de tener un México mejor, se nos olvida ese común denominador precisamente, ¿no? Que todos queremos lo mismo, aunque vayamos por diferentes caminos. Y yo veo que en otras culturas, incluso en otros países, eso está por encima de todo, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, de Colombia, en donde había muchos temas... con mucha violencia. Claro, ¿no? Sí. Las guerrillas, la ultraderecha, etcétera. Pero al fin de cuentas ellos supieron salir adelante con esto. Se antoja que no sea una fórmula muy compleja de llevar a cabo. Es muy compleja, pero que requiere de una cosa que en México no estamos haciendo.
En México estamos enamorados del instante como quizá ningún otro país de los que más o menos podríamos considerar equivalentes, ¿no? El problema del enamorar, a ver, lo vemos, es la borrachera. La política mexicana hoy, más que hace mucho tiempo, ¿no? Es la política de la borrachera, la euforia del instante. El problema es que la política no es una virtud que aboga por el instante, aboga por justo los plazos largos. Uno no hace política para el momento. Y México hoy, de todas sus partes, hace política para el momento. Hay unos que por su nivel de relevancia, de jerarquía y de poder, su política del instante tiene mucho más efectos que otros. Es esa la parte donde las cosas no están necesariamente saliendo bien, porque la política siempre se tiene que ir hacia adelante a partir de una serie de procesos sí muy complejos que piden primero responsabilidad. ¿Qué tan responsable se está haciendo la política en México hoy, en este momento? Te dirán algunos que sí, ¿no? ¿Por qué? Y casi siempre te vas a dar cuenta que se está refiriendo a lo que ocurre en el momento o la construcción de la realidad que se quiere tener sin contemplar la realidad con la que se vive. La Ciudad de México lo sufrió hace unos días con la gasolina. Todo mundo quiere que se erradique el tráfico y robo de combustibles. En serio, la única manera es hacerlo. ¿Cómo se realizó dejando a la ciudad sin combustibles? Quizá no cuando vemos que las repercusiones de eso son 4,000, no sé cuántos millones de no sé qué, de pérdidas por parte de los comerciantes. Es decir, que el establecimiento de dilemas falsos para poder sustentar una realidad que le dé respuesta a una necesidad real, como la necesidad de erradicar el tráfico de combustible, no necesariamente está empatada con la otra necesidad real que tiene la población de realizar sus cosas. Y eso lo vemos en prácticamente cualquier campo. Se vio en el aeropuerto de la Ciudad de México, se vio en el Tren Maya, se está viendo aquí, entiendo que con la instalación de una planta de algo, que también hay un asunto de querer meter un referéndum a partir de la manipulación total de los instrumentos democráticos, como es el referéndum, sin un solo ápice de la responsabilidad que tienen que tener el empleo de esos instrumentos democráticos, que quiere decir sobre todo informar a la gente y dar todas las opciones para una sola razón, para no caer en algo que todos estamos viendo desde el uso irresponsable de los instrumentos. El caso más ejemplo, que tiene que ver con este libro, con Pensar México, y con el que le siguió, que es Pensar Occidente, el caso inglés, el Brexit. Las consecuencias del caso inglés, que lo podemos ver como el extremo más amplio, lo podemos encontrar en muchas partes del mundo y en muchas regiones del país. Tenemos que dialogar para tratar de entender a partir de las experiencias de otros lugares qué es lo que no funciona para este. Desde luego. Después de la borrachera que estamos viviendo como país, todos sabemos que sigue de la borrachera, ¿no? Y hay de cruda, ¿no? Exactamente. Hay de cruda. ¿Qué nos espera como país? ¿Cómo evitar que nos hagamos, como bien tú lo comentas, el menor daño posible? De vuelta es a partir de la responsabilidad, de la información, de la pedagogía y sobre todo de la no manipulación de las cosas. Todos los grupos políticos en este país tradicionalmente han manipulado como ocurre en otras zonas del mundo, ¿no? El problema es que llegamos a un punto límite. ¿Qué tanto queremos repetir los ejercicios pasados con distintas banderas? ¿Qué tanto sí los estamos repitiendo? ¿Qué tantas mecánicas que ya habíamos pasado en este país estamos volviendo hacia ellas, solamente cambiando las banderas? Creo que podemos encontrar muchas, ¿no? Conocemos la historia de los presidentes que hablaban sin dar ni una prueba de lo que afirmaban. Lo conocimos durante décadas en este país. Lo conocimos también durante el sexenio de la guerra al narcotráfico. ¿Qué tanto sucede eso ahora? Si lo podemos ver todas las mañanas, ocurre también en Palacio Nacional, donde la autoridad moral se transforma en el único argumento que quieren batir la realidad. ¿Cómo paramos esa borrachera? Paciencia. Hay que tener paciencia, pero no paciencia a los hechos, sino hay que darse cuenta que la idea de solo cambiar las cosas, por el mero hecho de cambiar, tiende a la irresponsabilidad. Los países se desarrollan en tiempos de estabilidad,
Lo que se tiene que buscar son los instrumentos, cambiar las cosas para llegar a los puntos de estabilidad. Eso es lo que no se está haciendo. Mientras no sigamos en eso, no te preocupes por la cruda, vamos a seguir en la borrachera. El problema es que después de una borrachera muy larga llega una congestión alcohólica, no te toca cruda. Ese es el riesgo mayor, ¿no?, que podemos tener. Como nosotros, bueno, los líderes de opinión tienen su responsabilidad, el sector productivo, el sector político, la sociedad, ¿en dónde entra? ¿Cuál es la postura que debe tomar? Porque llegamos a un punto en donde nadie nos había dicho qué sigue, nadie nos dijo qué sigue, cómo actuar, cómo involucrarnos más en el quehacer de nuestros entes gubernamentales, y tal pareciera que a esos entes gubernamentales no les interesa mucho que la gente sepa qué hacer. Déjenos hacer lo nuestro, confíen en nosotros y se acabó, ¿no? Es complicado cuando la confianza y la esperanza se transforman en instrumentos políticos, ¿no? La esperanza no es una forma de gobierno. En ninguna parte de la historia del planeta, la esperanza nunca ha sido una forma de gobierno. La forma de gobierno siempre en cualquier país tiene solamente una medición de su diagnóstico, que esa es la eficacia. ¿Se es eficaz o no? ¿Frente a qué se es eficaz? Ahí no juega la esperanza, porque es realidad pura, es hechos concretos, a partir de la visión a largo plazo y de las consecuencias de las cosas. Ok, entonces, primero, la confianza y la esperanza ya se tuvo, para eso se votó. Después solamente existen los hechos. Los hechos tienen que estar apegados a la realidad. Existen distintos participantes de las sociedades que juegan dentro de este proceso. A mí me sorprende un poco el nadie nos enseñó que comentas. ¿Quién nos tiene que enseñar? Vamos a seguir siendo el país que funciona como un adolescente en clase, que necesita el papá gobierno, ponle el gobierno que quieras, me da igual, no hemos parado de tener uno similar, ¿no? Que le va a decir qué hacer. ¿En serio seguimos siendo ese pueblo en formación que necesita que le digan las instrucciones porque no asume su responsabilidad de un adulto? Quizá estemos en ese punto. Entonces la responsabilidad también es de las sociedades. Existe en este país un cierto tabú a hablar sobre el comportamiento de las sociedades frente a sus gobernantes. Ese mismo que tuvimos durante años del PRI, quizá lo estamos teniendo ahora con la nueva administración. El problema es que a mí no me preocupa la administración, en un sentido, me preocupa el país. Mi máxima preocupación es el Estado, es el país, porque cambiarán las administraciones. Supongo que todos sabemos que en la vida democrática tienen que cambiar las instituciones, los administradores, ¿no? Entonces cuidemos el Estado. Para cuidar el Estado necesitamos pensar en una sola cosa, ¿no? El bien mayor y el mal menor. Esa administración de dos puntos no se está ejecutando en este momento. Y de vuelta, Mexicali entendí que es un gran ejemplo de eso. Desde luego, sí, la verdad es que estamos muy contentos de ello, aunque, como dice el dicho, ¿no? Pues de repente estamos Porfirio Díaz, muy cerca de Estados Unidos. Pero estamos muy acostumbrados, como bien lo comentamos, Mavan, a que nos den eso, al deberían de hacer esto, no al qué hacemos nosotros juntos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y es a lo que me refería en cuanto a que ese despertar debería ser canalizado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y solamente existe a partir de las distintas responsabilidades de cada uno de los participantes, de la sociedad en general. En esa sociedad en general está la gente que no tiene participación pública, están los que tenemos participación pública, están los políticos, están los entes de gobierno. Ahora, en todos existe esa diferencia de responsabilidad. ¿Qué va a hacer la sociedad frente a eso? Informarse. Solamente informarse para poder tener los instrumentos, por eso la intención del libro, ¿no? Para poder tratar de contar como ciudadanía, que si te das cuenta hay pocos ejemplos tan tergiversados en México como el ciudadano, donde ya no quiere decir nada ciudadano. El ciudadano es un ejercicio de responsabilidad. Lo único de lo que en realidad se trata el ciudadano es de un ente que tiene una responsabilidad hacia su lugar y hacia sus otros. Entonces, eso que le hemos vaciado de significado tiene que cobrar un papel para poder tomar las decisiones tan bien que le son ventajosas, no a él. Pero ¿qué tanto has escuchado en este país que dice la gente que hace algo porque no le conviene? Mucho. ¿Qué tanto se dice que en este país se hacen las cosas porque no convienen al país? Muy poco. En este país se ve hacia.
el interior todo el tiempo. Verse al ombligo es muy complicado porque empezamos a actuar como tribus. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Dejar de actuar como tribus, empezar a trabajar como Estado. El ciudadano es la parte fundacional de ese Estado-nación que queremos. Entonces, su responsabilidad es poder construir un discurso a partir de las dos versiones que se tienen de casi cualquier hecho que normalmente van a estar encontradas. Dependerá entonces de cuáles son las dos que tienen más productos benéficos a largo plazo, la que se tiene que tomar. Eso no está haciendo esta sociedad. Marwan, ¿cómo ves tú dentro de lo que está ocurriendo aquí en el país? Obviamente los líderes de opinión y los medios de comunicación han tenido un papel muy interesante, no digamos el tema de redes sociales. ¿Cómo ves tú a los medios de comunicación? ¿Qué tan comprometidos están como empresa y como lo que sea con esta evolución que estamos percibiendo, ¿no? Que estamos experimentando? México tiene una tradición en todos sus sistemas mediáticos de cierta complacencia a los poderes. En general, hay algunos que lo tienen menos, pero este es un país que a partir del ejercicio, sobre todo periodístico, logró conocer muchas de las cosas que no deberían de haber sucedido en los últimos, digamos, 10 años, 12 años, ¿no? Bueno, es decir que sí existe un ejercicio de lo que se puede entender como una intención del cuarto poder, ¿no? En otros países para referirse a los medios, que se está construyendo. El problema es que en este momento del país, en el momento en el que da la impresión que todo es geométrico como si estuviéramos en los 50, ¿no? Donde eres bueno o malo, donde estás conmigo o estás contra mí, tienes también esa diferenciación en los medios, donde entonces quien caiga en ese papel no estará cumpliendo su papel de responsabilidad. Afortunadamente no todos están ahí, pero sí hay muchos que sí están haciendo eso. Y que entonces, lejos de cumplir su papel formador e informador, donde se le da a la ciudadanía los instrumentos necesarios para tomar decisiones, están transformándose en muchos casos tradicionalmente en vocerías, ¿no? Y eso también lo estamos viendo en la nueva administración. El cambio se ha gestado, se ha formado, se ha ido impulsando desde diferentes vertientes. Finalmente, Marwan, hablamos de la fórmula, hablamos de cómo no hacernos daño, de lo que pudiera venir y de cómo estamos nosotros reaccionando a este tema, pero ¿cómo ves tú a México en 10 años? Justo ahora en la conferencia, presentación que tuvimos de Pensar México, alguien hizo la misma pregunta. Y creo que si no nos damos cuenta la borrachera en la que estamos ahora trepados, las cosas no necesariamente van a terminar bien. Tenemos que parar la borrachera, en verdad hay que parar la borrachera. El discurso de buenos y malos, de conmigo contra mí, de mis adversarios, eso lo único que hace es refrendar el espíritu de tribu que tiene cualquier sociedad, levantar y exacerbar los principios primitivos de una sociedad, en la que lo que importa es esta adhesión a una idea que excluye la posibilidad del diálogo con la otra. Si seguimos por ese camino que han marcado estos 2 primeros meses, lo único que vamos a lograr es que las cosas dejen de funcionar, las que funcionaban, y algunas sí funcionaban, ¿no? Tratar de establecer las vías de disposición social para no hacernos daño pide que desaparezca esa idea de blanco y de negro. La visión geométrica ya le hizo daño al mundo en el siglo XX. Queremos ahora llevar esa división a México. Estamos mal de la cabeza. Entonces, no hay ningún Estado que se haya logrado construir a largo plazo sin contar a todas las voces que tienen que dialogar. Hay muchos ejemplos en todo el mundo, ¿no? Culturas, países que de las cenizas se han levantado. México es posible que... ¿Quieres llegar a cenizas en México? No es posible que México se recupere, pues. Yo creo que México todavía no está en cenizas. Yo creo que tenemos de quitar un poco la ecuación mexicana donde la tragedia es monumental, ¿no? México tiene gigantescas tragedias. La crisis de derechos humanos de este país es de terror.
Crisis de derechos humanos que también surge en muchas razones a partir de la impresionante brecha de inequidad que tiene este país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Evitar que esas tragedias que están sí dispersas a lo largo de todo el país, pero no terminan siendo un Siria, para ponerle algún nombre que tenga relación conmigo, ¿no? Creo que tenemos que contenerlas. Entonces evitemos llegar a las cenizas. No sé si vamos a levantarnos de las cenizas porque no quiero que lleguemos a las cenizas. ¿Sabes qué llega a las cenizas? El mundo geométrico. El estás conmigo contra mí, ese te lleva a las cenizas. Evitemos llegar a ellas. Alonso Soto, un placer platicar contigo, charlar contigo. Muchas gracias. Y bienvenido a Mexicali. Muchísimas gracias. Gracias y que tengas buen día.